empezar entonces con el tema de la leucemia mieloide crónica, que la vez pasada ya vimos, ¿verdad? Pero vamos a volver a resaltar algunos temas como la fase sobre todo, y vamos a volver a tocar el caso clínico también que surgió la vez pasada. Bueno, empezamos por la importancia del frotis de sangre periférica, como ya empezamos en todas las clases, ¿verdad? Es importante recalcar que un buen extendido sirve para diagnosticar sobre todo algunas patologías, por ejemplo, las anemias, la leucemia mieloide crónica, que vamos a tocar en este caso, y también puede facilitar el diagnóstico diferencial entre neoplasias mieloproliferativas crónicas, neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas y neoplasia síndrome mielodisplásico, ¿verdad? La anemia megaloblástica y aplasia medular. Y dice una parte en particular que, por ejemplo, cuando tenemos solo un aspirado de médula ósea y que es hipercelular, puedes pensar en una neoplasia mieloproliferativa crónica o en un síndrome mielodisplásico, ¿verdad? Porque ambos suelen presentar en la médula ósea la hipercelularidad, ¿verdad? Pero si tenemos el frotis de sangre periférica, ahí podemos, ¿cómo te digo? Decir que es que porque en los síndromes, en las neoplasias mieloproliferativas, hay leucocitosis con trombocitosis y en el síndrome mielodisplásico hay visitopenia o pancitopenia, lo cual refleja justamente la gran diferencia entre estas dos enfermedades. Entonces, en ese sentido, volvemos a resaltar por qué es tan importante el frotis de sangre periférica, ¿verdad? Y para alcanzar el diagnóstico, y obviamente la correlación morfológica con la médula ósea, la biopsia, la genética y con otros estudios hematológicos. Bueno, empezamos con la leucemia mieloide crónica. Como todos sabemos, un síndrome mieloproliferativo crónico es una proliferación clonal de una célula pluripotente. Hay una leucocitosis intensa. La serie granulocítica, en la serie granulocítica se puede ver que se presentan todos los estados madurativos. Es una anomalía genética adquirida, no es hereditaria. Y hay una translocación del cromosoma 9 con el 22, que resulta en el cromosoma Filadelfia, ¿verdad? Del brazo largo del cromosoma 9 con la translocación del brazo largo del cromosoma 22, se forma una región que es BCR-ABL, que se conoce como el nombre del cromosoma Filadelfia, y esto hace que este oncogen traduce a una tirosinquinasa que activa la proteína RAS, que es evita, por ejemplo, la apoptosis celular. Entonces, hay un incremento de las células de la leucemia. No es exclusiva de la leucemia mieloide crónica, tenemos que saber que el cromosoma de Filadelfia también se puede presentar en el 20% de las leucemias leucemia linfoide aguda en adultos, el 5% de linfoides agudas en la infancia y el 3% leucemia mieloide aguda. Creo que ahí tendría que ser, bueno, sí, está bien. Sí, 3%. Si hablamos un poco de la epidemiología y la etiología, es el 15 al 20% de todas las leucemias, se puede dar a cualquier edad, pero predomina en las edades medias y avanzadas de la vida, ¿verdad? Hay un aumento progresivo hasta los 45 años, se da también en un 3% en pediatría. Predominan los hombres ligeramente y la causa es desconocida, pero se sabe que las radiaciones pueden ser uno de los factores que produzcan la LMC. Manifestaciones clínicas, generalmente el paciente está asintomático y se hace un control de rutina y ahí aparece una leucocitosis, ¿verdad? En algunas ocasiones hay síntomas inespecíficos como son sudoración nocturna, febrícula, pérdida de peso, astenia y anorexia. Y en menos frecuentes, que ya es cuando hay una leucostasis, se puede presentar hemorragias, priapismo, dolores óseos, litiasis renal, diarrea, ¿verdad? También como hay el metabolismo, o sea, el catabolismo celular es muy grande,
se produce mucho ácido úrico, entonces los pacientes también pueden presentar gota. Hallazgos físicos, hay una esplenomegalia en el 60% de los pacientes, hepatomegalia un tercio de los pacientes, y generalmente las adenopatías cuando ya se produce la crisis blástica extramedular, ¿verdad? Que aparecen con adenopatías, lesiones cutáneas infiltrativas y osteólisis. Ahora, en generalidades, podemos decir datos laboratoriales, principalmente en nefrosis de sangre periférica. La leucocitosis es de 50.000 a 200.000 blancos, pero también vimos ya casos que llegan hasta los 700.000 blancos, sobre todo cuando ya están en una crisis blástica o en una fase acelerada. También se pueden tener casos de leucocitosis inferior a 50.000 en los 30% de los casos cuando son asintomáticos, a veces tienen 12.000 blancos, 20.000 blancos. Todos se pueden ver, como había dicho, todos los estadios madurativos con predominio de neutrófilos y mielocitos. Hay un pico mielocitario, eso quiere decir que hay más cantidad de mielocitos que de metamielo, pero hasta ahí, o sea, en la fase crónica. Los blastos son escasos, hay una displasia granulocítica, se puede ver desgranulación de neutrófilos, hiposegmentación, hay alguno que otro eritroblasto circulante, siempre se ve basofilia y eosinofilia, y las plaquetas están normales aumentadas en número. La fosfatasa granulocitaria es nula, que eso es muy importante porque después vamos a comparar con una reacción leucemoide. Para saber cuáles son las diferencias en el diagnóstico entre una y otra. En la médula ósea, macroscópicamente la médula ósea es reemplazada por un tejido blando de color rosa pálido o marrón verduzco, que refleja focos de hemorragia reciente que se extiende hacia todo el hueso. Microscópicamente hay una panhiperplasia que ocupa el 80 al 95% con un predominio de la serie granulocítica. O sea, hay una hiperplasia de casi toda la serie, ¿verdad? De la serie roja, blanca y de las plaquetas. Parámetros bioquímicos séricos, como les había dicho, este recambio leucocitario produce, hay un aumento en la vitamina B12, del LDH y el ácido úrico. Y si ahora vamos a hablar un poquito de las fases, que es lo que a nosotros más nos interesa. Y empezamos por la fase crónica, ¿verdad? Como les había dicho, hay una leucocitosis mayor a 12.000, pero es raro, o sea, sí o sí en la fase crónica vienen con una leucocitosis mayor a 100.000, pero en 30% de los pacientes, como le había dicho, pueden tener hasta 20.000 blancos nomás. Y dentro de la serie granulocítica predominan los elementos maduros, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Se observan sobre todo neutrófilos segmentados en banda hasta mielocitos. Los blastos son inferiores a 10, generalmente hasta 2% inexistentes. Los basófilos son inferiores al 20%, también hay eosinofilia y monocitos inferior al 3%. No hay anemia o es muy moderada. Se pueden observar algunos eritroblastos circulantes, como no. Las plaquetas están normales o aumentadas, pero también raramente megacariocitos circulantes. Hay ya esplenomegalia y el hipercatabolismo celular que les había comentado. En la fase acelerada ya hay un aumento de blastos en sangre periferia y en médula ósea, del 10 al 19%. Como había dicho en la otra clase, la profe María Elida también, el frotis de sangre periférica es muy parecido a la médula ósea en la LMC. Hay un aumento de promielocitos, hay aumento de basófilos mayor al 20%, presencia de trombocitosis o trombocitopenia, hay anemia, ya empieza a aparecer la anemia, leucocitosis refractaria al tratamiento y la esplenomegalia va aumentando. En la fase aguda o crisis blástica, los blastos superan al 20% en frotis de sangre periférica o médula ósea,
la suma de los blastos con los promielocitos en el frotis de sangre periférica es mayor o igual a 30% y en la médula ósea es mayor o igual al 50%. También aumentan los basófilos y la eosinofilia, hay ya una anemia muy marcada, trombocitopenia, y esta, o sea, en este momento se puede transformar generalmente a una LMA, pero también a una LLA. 70-80% es de origen mieloide, el 20 al 30% de origen linfoide, y de esto, de las linfoides, el 2% puede ser de linaje T. Hay una infiltración plástica de ganglios ya, del sistema nervioso central, periostro, piel y pleura. Eso es muy importante también. Ya aparecen el resto de las adenopatías, ¿verdad? Si vemos un poco en la revisión bibliográfica, sacamos de varios libros, ¿verdad? Que como dice, cómo se detecta que un paciente entra a la fase de aceleración de la LMC, que el hemograma sobre todo se inestabiliza, o sea, ya aparece la anemia, como les había dicho, trombocitopenia o trombocitosis, y aumenta la desviación a la izquierda con blastos, ¿verdad? Pero sin llegar todavía al 20%, ¿verdad? Y en el cariotipo suelen aparecer otras mutaciones, ¿verdad? Otras alteraciones genéticas añadidas al cromosoma Filadelfia. Eso es muy importante. Esto es en otro libro que sacamos de otro libro que dice que la fase acelerada se caracteriza por en la médula ósea y en la sangre periférica se presenta leucocitosis y trombocitosis o trombocitopenia, lo mismo que le había dicho, y el porcentaje de blastos, tanto en sangre periférica y médula ósea, está entre el 10 y el 19%, ¿verdad? Y la basofilia es mayor al 20%. Después habla un poco de la fase inicial crónica, ¿verdad? Que se caracteriza por el hecho de que en el recuento celular el porcentaje de blastos no es nunca superior al 3%, ¿verdad? Y el mayor número de células está presentado por mielocitos, como le había dicho, metamielo y neutrófilos con aumento de la eosinofilia y basofilia. Y el recuento de plaquetas suele estar aumentado. Esto es un poco lo que ya les había dicho, ¿verdad? Pero les quiero mostrar nomás lo que dicen los diferentes libros, ¿verdad? Que sacamos de varios. Y de la crisis blástica, sobre todo la aparición de adenopatías, ¿verdad? Es lo más importante, que es cuando ya se produce la fase blástica extramedular. Y es cuando alrededor del 5 al 10% de los casos la fase blástica puede manifestarse en sitios extramedulares. Por ello, el desarrollo de una lesión tipo masa en un paciente con LMC debe impulsar una evaluación adecuada, ¿verdad? Y los sitios más comunes de la fase blástica extramedular incluyen ganglios linfáticos, tejidos blandos y el sistema nervioso central, ¿verdad? La afectación de la médula ósea puede ser simultánea, pero si no lo es, usualmente se desarrolla en un tiempo muy corto luego de la presentación extramedular. O sea que la aparición de ganglios sí o sí nos tiene que avisar que algo está pasando ya con ese paciente. Esto para tener muy en cuenta, sobre todo del diagnóstico, ¿verdad? Para diferenciar entre una leucemia mielocítica crónica y una reacción leucemoide neutrofílica, ¿verdad? La morfología de los eritrocitos, como dice ahí, en la leucemia mieloide crónica sí hay cambios. En cambio, en la reacción leucemoide, por lo general, es normal. Eritrocitos nucleados están presentes en la LMC, pero están ausentes en una reacción leucemoide. Los glóbulos blancos en una reacción en la LMC son más de 100.000 y en una reacción leucemoide menor. Blastos más promielocitos, esa suma, como les había dicho, aparecen ya en la LMC, pero en una reacción leucemoide rara vez se puede observar. La eosofilia y la basofilia están presentes en la LMC y ausentes en una reacción leucemoide. Los mielocitos eosinófilos están presentes en una LMC y siempre ausentes en una reacción leucemoide. Patrón séptico, ya sea los cuerpos de Dol, granulaciones tóxicas, citoplasma vacuolado, ¿verdad? Está totalmente ausente en una LMC y sí aparece en una reacción leucemoide.
Los gránulos azurófilos y la peroxidasa desaparecen en una LMC y están presentes en una reacción leucemoide. Los monocitos pueden estar elevados y en una reacción leucemoide están ausentes. Conteo de plaquetas está en una LMC aumentado o normales, ¿verdad? Pero en una reacción leucemoide generalmente están disminuidas cuando hay una sepsis, normales a disminuidas. El tamaño de las plaquetas, normal aumentado en una LMC y en una reacción leucemoide neutrofílica tamaño pequeño. Cromosoma Filadelfia, como habíamos dicho, presente en un 95% de los casos en una LMC y ausente en una reacción leucemoide. El gen de fusión ABL-BCR presente y ausente en una reacción leucemoide. Y la fosfatasa alcalina de los leucocitos es casi nula en una LMC y en una reacción leucemoide neutrofílica está muy aumentada. Ahora vamos a empezar con los casos clínicos y vamos a tocar de vuelta el caso clínico que vimos la vez pasada para tratar un poco de consensuar, ¿verdad?, entre todos, para saber realmente en qué fase se presentaba este paciente, qué tener en cuenta, etcétera, etcétera. Vamos a ir analizando entre todos. Bueno, era un paciente de sexo masculino de 31 años, no conocido, portador de patologías de base. Acude por cuadro de aproximadamente 3 semanas de evolución de tumoración en región cervical izquierda, de aproximadamente 3 centímetros, dolorosa la palpación y movimiento. Con el correr de los días presenta aumento de volumen, por lo cual decide acudir a consulta. Quien solicita laboratorio, constatándose leucocitosis importante, por el motivo por el cual se decide su derivación. Niega haber tenido fiebre, sudoración nocturna o dificultad respiratoria, pero sí refiere haber tenido una pérdida de peso importante de aproximadamente 10 kilos en los últimos 3 meses y de forma involuntaria y astenia. Al examen físico ya presenta adenopatías palpables a nivel cervical bilateral de mayor tamaño del lado izquierdo, presentando el mismo signos inflamatorios dolorosos a la palpación. Abdomen poco depresible, se palpa esplenomegalia importante de 4 traveses de dedo por debajo del reborde costal. Dolor a palpitación profunda en todo el abdomen. El laboratorio que vino, o sea, el que trajo el paciente, ¿verdad? No nuestro, tenía un hemograma de 339.200 glóbulos blancos, neutrófilos 21, linfocitos 35 y blastos 44%. Esto corregimos la vez del caso clínico, o sea, que de la exposición de la vez pasada, porque se copió mal, porque pusieron neutrófilos 44% y eran blastos 44%. Hemoglobina 9,7, hematocrito 29 y plaquetas de 420.000. Perfil renal de creatinina normal, perfil hepático un poco elevado, pero normal dentro de todo. Bilirrubina normal, fosfatasa alcalina normal, perfil lipídico dentro del rango, casi todo. La LDH, lo que les llamó la atención, que estaba alta, y la orina simple sin particularidades. La ecografía de partes blandas en la región cervical se constata imágenes compatibles con adenopatía en curso. La mayor de la cadena ganglionar visible mide de 19 milímetros. La ecografía abdominal, casi todo, el hígado estaba un poco aumentado y el vaso bastante aumentado. Ahora el resto creo que estaba bastante normal. El riñón izquierdo también estaba un poco aumentado. Y este ya es el frotis de sangre periférica que se le hizo en el departamento. Unos días después, ¿verdad? Que ya vino con 233.000 blancos, neutrófilos del 31%, linfocitos relativos 3%, eosinófilos 13%, basófilos 15%, metamielo 3, mielo 2, blastos 16%, una hemoglobina de 8,2 y un hematocrito de 25,2. Las plaquetas 571.000. La serología viral, todo lo que se le hizo salió negativo, absolutamente todo. Y el frotis de sangre periférica que se le hizo ya en el servicio, tengo algunas imágenes, ¿verdad?
Lastimosamente, como podemos ver, algunas están muy ácidas, entonces eso dificulta muchísimo la clasificación de los elementos, ¿verdad? La visualización. Pero lo que sí podemos notar es que hay mucha displasia nuclear y citoplasmática, tanto de basófilos, porque estaban bastante desgranulados, los neutrófilos. También se pueden ver blastos. Acá también, creo que esta es, se pueden ver los eosinófilos. También tenía eosinofilia. Esta es Supamo, donde podemos ver algunos blastos acá, uno, otro. Toda la serie granulocítica en sus diferentes estadios. Los neutrófilos están muy desgranulados, también muy displásicos. Hasta todas estas flechitas muestra, por ejemplo, elementos displásicos. Acá, por ejemplo, un neutro en banda o meta, más o menos, pero totalmente desgranulado. Acá también. Todos tienen displasia nuclear y citoplasmática. Este neutro de acá también. Acá creo que es la misma imagen, pero se pueden observar blastos, promielos. El mielograma salió con una celularidad aumentada, hay un borramiento de la gracia, la serie eritroide disminuida, presente en todos los estadios madurativos, la serie mieloide aumentada con basofilia y eosinofilia, aumento de blastos mieloides, algunos de gran tamaño y aspecto monoide. Serie linfoide normal, células plasmáticas normales, no se observan parásitos. La conclusión: mielograma compatible con neoplasia mieloproliferativa crónica, probable LMC en fase crónica. Correlación con BOOM y biología molecular. Este es el informe de Bollino, ¿verdad? Y ahí su conclusión dice, ¿verdad?, que médula ósea hipercelular compatible con leucemia mieloide crónica en fase crónica, inferior a 5% de blastos, CD34 y CD117 positivo. Pero nosotros vimos también en su comentario, porque era un aspirado muy hemodiluido, y en su comentario él pone, ¿verdad?, que no sé si se puede ver bien. Ni yo veo, pero vamos a ver un poco en mi celular porque ahí tengo mejor la imagen. Esperen un ratito. Que hay que correlacionar con el frotis de sangre periférica, que si el frotis de sangre periférica tenía esa cantidad de blastos que citaba ahí, entonces se tenía que pensar que el paciente ya estaba en una fase de aceleración. Les leo, dice: favorecemos un poco más que se trate de una LMC y esto requiere de confirmación por citogenética. Por otro lado, el número de blastos reportado en sangre periférica es correcto. Si es correcto, corresponde a una fase de aceleración. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que tenemos que realmente correlacionar todos los datos que nosotros tuvimos al comienzo con este paciente, ¿verdad? Porque así como dice él, ¿verdad?, su muestra estaba muy hemodiluida. Este es un hemograma del 21 de septiembre, que es uno de los últimos que se hizo. ¿Verdad? Ya tenía 71.800 blancos y habían bajado bastante. Después, pero todavía había mucha displasia. Había mucha displasia, tenía neutrófilos relativos del 30%, linfocitos del 5%, monocitos 2%, eosinófilos 12%, basófilos 12%, neutrófilos en banda 5%, mielocitos 12%, promielo 15% y blastos 7%. Plaquetas 890.000, hemoglobina 8,7, hematocrito 28,7. Todavía se puede observar la displasia. Eso les voy a mostrar las fotos. Estas son las fotos de este hemograma que se hizo el 21. Se podían ver todavía monos, promonos, los blastos con huellas.
mieloblastos y monoblastos, ¿verdad? Los basófilos totalmente desgranulados, o sea, esa displasia era muy, muy evidente, y habían unos cuantos basófilos. Acá está, estos también son basófilos desgranulados, algunos que parecen otros, pero realmente son basófilos desgranulados. Todavía se ven sus blastos, su displasia. Los micromegacariocitos. Y eso es todo. Entonces ahora creo que la doctora Loida va a comentar el, el caso clínico con más determinación. Bueno, buenas noches. Realmente volvimos, o sea, pensamos en volver a presentar este caso porque para nosotros es súper importante el recuento. Hola, ¿me escuchan? Ahora te escuchamos otra vez, doctora. Bueno, creo que salí sin querer. Mandé mi manito donde no tenía que mandar. Bueno, realmente pensamos en volver a presentar porque para nosotros desde el laboratorio es muy importante, inclusive estoy hablando con la doctora Raquel, en cambiar nuestro formato del hemograma para que esa línea de maduración también vaya mejor. No tenemos así específicamente muy descrito las maduraciones, por ejemplo, en los vasos, en los EO, que se veía muchísimo en este paciente, todas las desviaciones hacia la izquierda, desde pro-EO, pro-vaso, mielo-EO, meta-EO y las displasias, por supuesto. Entonces también para que eso vaya más explícitamente en el informe, a veces ponemos en la observación y cargamos todo nada más dentro de un elemento, pero pienso que eso no es lo correcto. Entonces también queremos hacer una descripción mejor, porque como la literatura lo describe, que es sí súper importante la clasificación correcta en periferia del número de blastos, como también la gama de maduración, ya sea de promielocitos, mielocitos, y en eso tenemos que ser bastante cautelosos y un contagio correcto. Este paciente, los promielocitos casi estaban totalmente desgranulados. Entonces, por eso quizás, y con una coloración ácida, también muchas veces no se puede hacer un buen contagio. Entonces, vuelvo a insistir con la coloración siempre. Y el primer frotis realmente era una coloración ácida, así también como la médula no estaba bien coloreada y estaba muy hemodiluida. La médula para mí estaba hemodiluida, que también el doctor Bollino informó en su PAMO, él no informó porque la médula estaba hemodiluida. Entonces son factores y son cosas que en un momento dado hay que tener muy en cuenta. Entonces nosotros también queremos saber un poco más del otro lado, de la parte del médico. Yo, por ejemplo, de parte del laboratorio, vamos a mejorar nuestro informe. Quiero que vaya con una descripción más correcta de la gama de maduración de los elementos, si hay displasia citoplasmática nuclear, que eso sea inclusive cuantificado muchas veces en estos casos, especialmente de los basófilos. En los basófilos que muchas veces si una coloración no es correcta o no está bien, esos basófilos pueden ser contados como neutrófilos y están desgranulados. Entonces, para nosotros es súper importante saber un poco también en el laboratorio cuánto tiempo ustedes vuelven a evaluar o cuánto tiempo hacen el tratamiento para volver a evaluar ese paciente. ¿Qué le hacen? ¿Hacen una punción medular? ¿Le siguen con el estudio genético molecular? Entonces, son esas cosas también que nosotros querríamos saber así un poco más para también tener más en cuenta
de estos pacientes que vienen haciendo sus controles y ser más cautelosos también en esos números, en esas morfologías específicamente. Eso es por un lado. ¿Y qué estudios piden actualmente para estadificar, aparte de la médula ósea y la biopsia? O sea, en la parte genética, ¿qué tenemos actualmente y qué piden? ¿En qué se basan? Esas son preguntitas que yo querría. Y si hay ganglios, ¿eso qué hacen con esos ganglios? Si biopsian, porque la literatura es muy insistente con eso. ¿Qué hay en esos ganglios? Entonces, todo eso yo por lo menos querría saber para que nosotros también tengamos en cuenta desde el laboratorio para ir teniendo más cuidado con nuestros informes y si hay algo que corregir también, y ustedes también tienen que decirnos, porque nuestro objetivo siempre tiene que ser el paciente. Bueno, eso es lo que yo quería acotar en cuanto a este caso, porque quizás volvimos a presentar, porque yo la vez pasada me quedé con algunas dudas, porque si había tanta displasia, una clínica muy marcada ya, una anemia muy marcada, una esplenomegalia bastante prominente, con ganglios, y por qué se va a pensar en un estadio crónico. Entonces ahí me quedé un poco con la nebulosa y yo cuando estoy curiosa y tengo que tener una respuesta. Entonces, ese es por un lado, pero por otro lado es desde el laboratorio cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que nuestro informe también a ustedes les sea más claro, sea más preciso. En el contagio de blastos para mí es uno de los más importantes y eso sigo insistiendo. Insisto muchísimo en eso cuando hay blancos altos, yo por lo menos, y tratamos de hacer 2 o 3 contagios de 100 para tener algo más correcto también, o sea, un promedio más correcto en el informe. Ese es por un lado en el caso clínico. Y en la reacción leucemoide, por otro lado, la literatura también menciona lo que ya se mencionó allí, que son puntos tópicos. La clínica. La clínica acá es fundamental. ¿Cuándo pensar en una reacción leucemoide? Si es, qué sé yo, después de una hemólisis intensa, después de una cirugía grande, donde hubo mucha movilización, en una sepsis. O sea, acá la clínica es fundamental. Y por supuesto, el acompañamiento de granulaciones tóxicas, cuerpos de DOL y vacuola, que ya habíamos visto la vez pasada. Si es un movimiento grande, donde los monocitos también van a estar acompañando con vacuolas, actuando como macrófagos, cosa que no se ve en la LMC. Entonces, ni la basofilia ni eosinofilia. Cosa que la literatura también menciona una LMC un poco atípica, especialmente cuando ya va a ir hacia una aceleración y agudización, también puede haber la presencia de monocitos o promonocitos, inclusive monoblastos circulando, cosa que en la fecha 21 sí se tenía en periferia, inclusive blastos con huellas, monoblastos circulando, pero en el hemograma de hoy hay una disminución muy importante de los blancos y también los blastos disminuyendo. Entonces, esa es una pregunta que va más para el tratamiento, que para nosotros también es importante saber y manejar un poco más. El paciente está respondiendo, evidentemente, al tratamiento que la literatura también menciona, ¿verdad? Entonces, era nada más por eso que volvimos a presentar este caso, eh, por lo importante que es para ambas partes y especialmente para nosotros y para nuestro informe también. Eso es todo. Y esta pregunta también va un poco para la doctora María E., si ella quiere cooperar un poco en esa parte, de aclararnos un poco más en cuanto al tratamiento, en cuanto a la fase, qué más tienen en cuenta, qué estudios se están haciendo en la parte genética molecular, qué hacen, por ejemplo, para pensar en un estadio de aceleración o agudización, si hay algún plus más en estos estudios, en qué se fijan. Entonces, eso un poquito más también para aprender todos. Esto es todo.
Muy lindo el caso y cómo presentaron, ¿eh? Muy bien está. Y los cuestionamientos que hacen súper bien. O sea que, bueno, no sé si voy a responder todas las preguntas, ¿verdad? Pero por un lado, es un paciente que esa cifra de 16% de blastos, ¿verdad? Que aparecieron ahí en el informe del hemograma al debut. Eh, am- yo les tengo que aclarar que no le conozco al paciente, no vi ni su periferia ni su médula en este caso. O sea, me toman justamente un caso que cayó en mis vacaciones. Yo no tuve la oportunidad de conocerle ni al paciente y tampoco ver sus láminas. Aclaro eso, pero tengo los datos por ustedes, ¿verdad? Bien descriptos. Entonces, ese 16% de blastos yo interpreté como un hemograma que vino de afuera. Y generalmente tenemos esa experiencia que cuando vienen con un estudio de afuera, personas que no están acostumbradas a mirar así casos específicos hematológicos, cuando ven una LMC, los promielos, los mielos informan como blastos. Entonces, pero ahí ustedes aclararon que 44% de blastos fue el informe inicial que vino de afuera. Pero aquí, o sea, en nuestro laboratorio ahí especializado de hemato del IPS, ustedes vieron 15, creo que 15 o 16% de blastos en sangre periférica, ¿verdad? Y en la médula también se vio 13% de blastos. Esos datos yo no tenía, ¿verdad? Yo vi el informe de Bollino ya con el porcentaje de blastos y que era menos de 5%, o sea que con todos esos parámetros se llegó a la conclusión de que era una leucemia mieloide crónica. Hoy yo estuve hablando con la persona que informó, ¿verdad? Yo no sé si está ahora participando, porque me gustaría, no sé si están, creo que justo no están las personas que miraron, ¿verdad? La médula y la persona que le sigue al paciente desde el punto de vista clínico. Pero si están, me gustaría que participen. Yo voy a decir lo que, hasta donde yo puedo llegar, porque realmente es diferente cuando yo tengo una memoria así visual. Entonces me cuesta mucho cuando no vi ni la periferia ni la médula. Bueno, entonces con 15% de blastos en sangre periférica en nuestro laboratorio, hecho por las mejores bioquímicas del Paraguay, sin dudar 15%. Y un aspirado de médula informado por una persona que es excelente, que tiene ya mucha experiencia también, es fase de aceleración. O sea que ahí sí se puso fase crónica en el informe de médula con 13% de blastos, es un error. O sea que debemos eso rectificar. Yo creo que se tiene que poner bien, hay que darle el nombre a las cosas como son, ¿verdad? 13, porque sabemos que de 10 a 19% de blasto en una LMC es igual a fase de aceleración. O sea que por un lado eso. Por otro lado, las LMC en fase crónica pueden presentar adenomegalias, pero en un porcentaje bajo. Pero, si un paciente con LMC viene con adenomegalias, es indicación de hacer biopsia ganglionar. ¿Por qué? Por el hecho de que puede estar, a lo mejor en este caso está en fase de aceleración, que ya no es poca cosa, ¿verdad? Ya no es fase crónica, pero en el ganglio ya puede estar en crisis blástica. Y entonces ya hay que manejar como una leucemia aguda. Ahí ya cambia el tratamiento, ¿verdad? Eh, eh, la doctora Loida también preguntó
el tratamiento de acuerdo a las fases, ¿verdad? Si este paciente está recibiendo nilotinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa de segunda generación. En el IPS tenemos el imatinib, que fue el inhibidor de la tirosina quinasa inicial, el que se usa desde el año 2000 y sigue tan vigente, ¿verdad? El imatinib. Si le hubiéramos dado al paciente imatinib, está bien establecido que si está en fase crónica, debe recibir 400 miligramos día de imatinib. Si está en fase de aceleración, 600 miligramos de imatinib. Y si está en crisis blástica, 800 miligramos del imatinib más ya la quimio sistémica, ¿verdad? Ya como una aguda. Ahora, como el paciente está recibiendo nilotinib, que yo creo que decidieron muy bien el tratamiento, hacerlo como primera línea de tratamiento en un paciente joven de 31 años, sin comorbilidades y con el estudio del índice de SOCAL, que es el que se evalúa al inicio para medir el riesgo que tiene el paciente. Se divide en riesgo bajo, intermedio o alto. Y este paciente está en riesgo alto. ¿Qué se considera para hallar el índice de SOCAL? La edad del paciente, 60 para arriba es riesgo alto, ¿verdad? Pero no de por sí, se hace un cálculo, se considera la edad, pero les digo nomás, 60 para arriba ya hace más riesgoso el pronóstico del paciente. Se tiene en cuenta el tamaño del vaso. Este paciente tenía un gran vaso, 260 milímetros. Se dan cuenta que el vaso normalmente tiene que tener hasta 120 milímetros, sería 12 centímetros por ecografía, ¿verdad? Este paciente tenía 260 y sobrepasaba la línea media umbilical. O sea que él pasaba al otro lado del abdomen de tan grande al palpar. Eso me dijeron los médicos que le vieron clínicamente. ¿Y qué se tiene en cuenta para el SOCAL entonces? Edad, tamaño del vaso, el porcentaje de blastos en sangre periférica y el recuento de plaquetas en sangre periférica. O sea que son datos que tenemos a mano. Entonces, para medir el SOCAL. Y el SOCAL en este SOKAL, ¿verdad? SOCAL, para los que no manejan. El SOCAL salió alto en este paciente. Entonces, el nilotinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa de segunda generación, es más potente que el imatinib. ¿Qué hace? Hace que las respuestas moleculares se logren más pronto y más profundamente que el imatinib. Y hoy día sabemos que la discontinuación del tratamiento con el inhibidor de la tirosina quinasa se le puede plantear en algún momento al paciente si reúne los requisitos adecuados que yo la otra vez dije, pero puedo repetir rápidamente. Tiene que ser un paciente, ¿verdad?, con LMC que haya estado tomando 5 años o más el inhibidor de la tirosina quinasa, pero como primera línea de tratamiento, no un paciente que ya rotó a otra línea. Otro requisito, que la respuesta molecular, el BCR-ABL cuantitativo, tenga 4,5 o 5, que son las máximas respuestas por el método que se usa actualmente, ¿verdad? Aquí. Pero por el PCR digital, esa profundidad ya aumentó a 7, ¿verdad? Pero acá llegamos máximo a 5, pero es una buena respuesta. Entonces, ese paciente tiene que tener una respuesta molecular profunda y sostenida, mínimo 2 en los 2 últimos años. Y si
si tiene una respuesta de 4, que es una respuesta un poquito menos profunda, tuvo que haber sostenido durante los 3 últimos años. Y todos estos pacientes, 5 o más años. Incluso hay algunos estudios que son más estrictos y dicen después de 7 años de haber tomado el imatinib y haber sostenido, porque no es solamente lograr la respuesta molecular, ¿verdad? El objetivo, sino sostener en el tiempo. Eso es lo más difícil a veces. Y ahora, yo había comentado en la clase anterior que tuvimos un caso de un paciente con LMC que tenía ganglios y que tenía lesiones en piel. Y este paciente ya nos llegó al servicio de clínica médica en el hospital de clínica, fue hace varios años, ya nos llegó, ya le habían hecho la biopsia de ganglio y la biopsia de las lesiones que tenían, sobre todo en la espalda, de las lesiones de piel. Y en esos sitios ya era crisis blástica. En cambio, en la médula y en la periferia era todavía una fase crónica en ese caso. Entonces, es muy importante, o sea que ese tema de los ganglios, pero, ¿qué pasó con esos ganglios en este paciente, verdad? Eran grandes, ahora están 1 centímetro aproximadamente, o sea, disminuyeron también de tamaño. Él está, creo que en su segunda semana con nilotinib y sus glóbulos blancos hoy tiene 40.000, ¿verdad? Había empezado con 233.000. Tenía 15% de blastos en periferia, hoy tiene 2%. O sea, la respuesta con la dosis que le dieron del nilotinib, que es de 600 miligramos día, es muy buena y no vamos a modificar en este caso porque hay buena respuesta. Porque la dosis del nilotinib en fase acelerada o crisis blástica hablan de 800 miligramos día en vez de 600, ¿verdad? Pero sobre todo esos pacientes que no están respondiendo al tratamiento, porque no hay nada así muy establecido para el Nilo en cuanto a dosis de acuerdo a las fases. ¿Por qué? Porque es un inhibidor bastante potente. Entonces se ve la respuesta y además, así como da una respuesta profunda, ¿verdad? Y rápida, entonces ese paciente sería candidato algún día a suspenderle la medicación, pero dentro de los requisitos, ¿verdad? Y entonces yo realmente la dosis de Nilo, yo dije, bueno, la dosis máxima que yo utilicé en pacientes que tenían nilotinib y que pero en el curso evolutivo fueron así empeorando, ¿verdad? La máxima dosis que usé, 750 miligramos, porque la presentación son cápsulas de 150 miligramos, la que tenemos en el IPS. Entonces toman 2 comprimidos a la mañana y 2 a la tarde. En 2 tomas se hace la administración del nilotinib, nunca todos juntos. En cambio, el imatinib puede tomar los 4 comprimidos que viene de 100. Entonces, la máxima dosis a la que yo había llegado alguna vez cuando no respondía en el curso evolutivo, porque yo creo que es demasiado importante que las bioquímicas se involucren en los pacientes, que sepan la clínica, que pregunten, que digan su opinión. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el seguimiento es demasiado importante también. Entonces, ¿quiénes son las primeras personas que ven hay un hemograma de un paciente con LMC? Las bioquímicas, ¿verdad? Entonces, el monitoreo hoy día para detectar las alteraciones es el monitoreo molecular, porque es mucho más precoz que el hemograma, ¿verdad? Cuando vemos en el curso evolutivo, yo hablo, ¿verdad? Vemos algo en el hemograma que, por ejemplo, que
que aumentan los blastos. Entonces, ¿qué pasó? No tuvo un buen monitoreo molecular probablemente ese paciente, pero a lo mejor no es porque el médico no quiso hacerle, ¿verdad? No quiero defenderle al médico, pero no siempre depende de nosotros, porque tendríamos que, yo creo que algún día, y yo creo que están procurando nuestros jefes y todo el equipo, para que tengamos, ¿verdad?, el estudio molecular ahí en el instituto. Porque cuando vemos una repercusión en el curso evolutivo, en el hemograma, generalmente ya pasó por la alteración molecular, la llamada de atención a nivel molecular, ya perdió a lo mejor la respuesta citogenética de haber sido Phi negativo después del tratamiento, a lo mejor se volvió a positivizar y por último se ve la alteración a nivel del hemograma. Es en el curso evolutivo. No sé si hay alguna pregunta especial así que dejé en el tintero, no sé, no me acuerdo. Si me dicen, por favor. Doctora, demasiado buena todas tus respuestas, por lo menos para mí, espero también que a los colegas, especialmente para la gente del laboratorio, porque nosotros, así mismo como decía doctora, hoy empieza este paciente, pero tenemos el historial. Entonces sabemos también así cuánto tiempo viene el paciente y para estar también atentos si hay algún cambio. Es más, a eso yo voy, porque es importante para nosotros y así como dije, también nosotros vamos a hacer lo posible que nuestro informe les llegue a ustedes lo más explícito y lo mejor posible. Y ahora vamos a mejorar también esa parte. Sí, importantísimo, el trabajo en equipo y esa comunicación fluida. Eso es fundamental para que el paciente vaya evolucionando bien. Todo es para beneficio de los pacientes. Mira, me encantó el caso que hayan presentado, súper, y cómo se involucran. Eso es fundamental. Gracias, Doc. No sé si hay más preguntas o algo más que quieran aportar. Muchísimas gracias por la forma que presentaron el caso y cómo se involucran, así como estuvo diciendo la profe. Todo lo que nosotros deseamos y queremos es el beneficio del paciente, ¿verdad? Y trabajando en equipo podemos lograr. Muchísimas gracias por Karim presentar la clase desde su reposo absoluto. Gracias por el esfuerzo, doctora. Y Loida, como siempre, muchas gracias, doctora, por tu aporte. Y la profe María Elida siempre nos deja de boca abierta con todos los detalles y de forma tan clara y didáctica como nos explica también. Muchísimas gracias a todos. Si no tienen ninguna otra pregunta o algún aporte. Yo solamente que no agregaría más a lo que dijo la doctora Andino. Gracias a la doctora María Elida, gracias Loida, Karim, espectacular, genial. Siempre aprendemos y siempre seguiremos aprendiendo. Gracias. Gracias a ustedes y buenas noches. Entonces con esto cerramos nuestra clase de hoy otra vez. Disfruten del feriado y cuídense. Y buena semana, buena semana. Buenas noches. Igualmente, cuídense. Chao. Chao.